Ya, estamos grabando la clase. Buenas tardes nuevamente. Vamos a partir con nuestra presentación, nuestra clase el día de hoy de deberes de la guardia. Va a ser nuestra clase número 7. Así es que el temario, como se dice, es el que se describe acá. Y estamos todavía trabajando en la parte de principios generales. Así es que les recuerdo Profesor, disculpe, nuevamente buenas tardes. qué pasó, quién habla. Rodrigo Cárdenas aquí. Rodrigo Estoy Cárdenas, llegando. profesor, buenas tardes. Disculpe que lo interrumpo. Lo que pasa es que todos los que llegan tarde me interrumpen y al final después no sé lo que estoy hablando. El trabajo, profesor, el trabajo. Es lo que estoy haciendo yo, pues. Usted es Cárdenas, Sí, profesor. Cárdenas Olivia. ya anotado. Gracias, profesor. Entonces, nuevamente vuelvo a insistir, aquí tenemos la, ¿cómo se llama? Los conceptos básicos que siempre los recuerdo para que no se olviden que siempre cuando ustedes entran de guardia tienen que llegar antes de la hora, no como algunos que llegan después. Haber descansado bien, llegar con el equipo de protección personal adecuado y además recibirse de buena forma de las novedades de las últimas 4 horas, que ya esto lo hemos revisado en clases anteriores, pero de todas maneras siempre les refuerzo esto para que se vayan acostumbrando a la idea, porque no hay cosa más terrible que después de estar 4 horas trabajando duro, no sé, de guardia, preocupado, todo, el que lo releva no llegue o se demora, qué sé yo, eso es muy molesto, ¿ya? Así que acostúmbrense a llegar a la hora, desde ahora, digamos. Los cuartos le decían, yo me acuerdo cuando estaba, profesor, cuando estaba en la escuela de grumete, le llamábamos los cuartos a las guardias. Sí, los Cero cuartos de guardia, cuatro, sí. claro, En los la marina cuartos. mercante se usan cuartos de guardia, que lo vimos la otra vez en una clase donde había una guardia era la del tercer ingeniero, la otra era la del segundo ingeniero y la otra era la del primer ingeniero. Y por supuesto que la guardia del tercer ingeniero eran las guardias que estaban en los horarios diurnos, ¿ya? Estaban de 20 a 24 y de 8 a 12. ¿Y por qué diurnos? Porque si queda algún problema, los otros ingenieros todavía están despiertos para poder ayudarle a solucionar el problema, porque a veces el tercero le falta experiencia, qué sé yo, entonces, en cambio las guardias nocturnas, que son de 0 a 4 de 4 a 8, esas las hace el segundo y el primer ingeniero, que son los que tienen más experiencia y pueden resolver problemas con mucha mayor rapidez y seguridad. Lo que habíamos hablado en la clase anterior, que algo habíamos visto, cuando se alinea, ¿no es cierto?, la línea de eje del sistema de propulsión, hay, hay que alinear varias cosas. Uno es el alineamiento del eje del motor, del cigüeñal, y eso se logra haciendo lo que se llama la deflexión del cigüeñal. Midiendo la deflexión del cigüeñal, es posible establecer si el cigüeñal está bien alineado o no está bien alineado, y a partir de ese momento, en el volante tenemos, ¿no es cierto?, una posición, la posición del cigüeñal en cómo corresponde, porque para que este volante esté eh, perpendicular, digamos, al resto, al eje cigüeñal, ¿ya? Porque si el eje cigüeñal está caído, entonces la perpendicularidad se pierde un poco, ¿ya? Y después es el punto central del volante, se usa como referencia y se toma, digamos, el centro de la luneta, digamos, que está a la salida del tubo codaste, y todos los descansos intermedios se tienen que alinear por esos dos puntos, digamos. Entonces está el alineamiento del eje intermedio o de los ejes intermedios. Para eso hay que alinear todos los descansos intermedios y también está el alineamiento del eje de cola o el eje portahélice también que le llaman. Y cuando está todo perfectamente alineado, entonces ya uno puede, ¿cómo se llama?, montar los ejes y decir que eso quedó en buenas condiciones, ¿ya? Está, por supuesto, dentro de los alineamientos está el alineamiento con cuerda,
que este se usa generalmente en embarcaciones pequeñas y donde las líneas de eje son relativamente cortas, ¿ya? ¿Y por qué es importante la cuerda? Porque la cuerda con unos acolladores se estira como cuerda de piano, bien tirante, digamos, y la catenaria es despreciable para efectos de alineamiento. Cuando las líneas de eje son muy largas, ya el peso del cable, por muy estirado que esté, igual forma una catenaria y ya la señal al medio ya no es la misma, digamos. Así que por eso no es recomendable para líneas muy largas. Y después para las líneas largas Como que tenemos el se método de doblea, claro. alineamiento que se hace con rayo láser o el método de alineamiento con óptico, que es visual, digamos, ¿ya? Y estos métodos de alineamiento, tal como se lo explicaba en la clase anterior, son métodos en los cuales hay que hacer el casco, tiene que estar a una temperatura parecida a la temperatura que va a estar en el agua, y esa temperatura es normalmente en la mañana, generalmente entre las 5 y las 7, 8 de la mañana. El barco es donde está a una temperatura parecida a cómo va a operar, así es que ahí, a esa hora se realizan los alineamientos, ¿ya? Además que no anda gente en el barco dando vueltas, no hay maquinaria funcionando, ni cosas por el estilo. En el día no es conveniente hacerlo porque el casco generalmente con el sol se calienta, se dilata y se empieza a deformar, digamos, y si usted hace un alineamiento a las 5 de la mañana y después el mismo alineamiento lo hace a mediodía, las de medidas son distintas, ¿ya? Entonces hay que usar la experiencia, la experiencia ha hecho de que la mejor hora para hacer los alineamientos es en la mañana, temprano, bien temprano. Y por último, está el alineamiento racional, que se lo expliqué en la clase anterior también, que ese alineamiento es un método, es un alineamiento para ejes muy largos y hay que usar, ¿cómo se llama? Hay que ver Profesor, disculpe una duda. cómo se van deformando los ejes con el peso de los flanches y todo ese tipo de cosas. Dígame. Profesor, disculpe, no, la duda que tengo respecto de cuándo, el momento de hacer ese alineamiento que usted me dice que tiene que ser una temperatura como controlada, el ambiente tiene que estar a una temperatura controlada, ¿cierto? Bueno, Que para empezar, los yo, alineamientos de los barcos, los alineamientos de las líneas de eje no se hacen a cada rato, digamos. Normalmente cuando claro, claro, el barco se construye, cuando el barco se construye, entonces ahí se hace un alineamiento y se toma todo el tiempo del mundo el astillero para que el alineamiento quede bien. Y a veces se hace una combinación entre alineamiento racional y alineamiento con láser o óptico, digamos, para que la línea de eje quede impecable, ¿ya? Después, sí, no, no, aquí, cuando los ejes funcionan, están funcionando y el barco entra a dique y sale de dique, si no hay un calentamiento excesivo de los descansos, si la lubricación de los descansos es buena y la caída de los ejes, se mide la caída de la medida que van desgastando los metales, se produce una caída del eje, pero son pequeñas caídas, digamos. Entonces, todas esas caídas, cuando están dentro de tolerancia, solamente se cambian los metales, ¿ya? Cuando hay mucho. claro, Y después se controla la calidad del alineamiento con la temperatura. Siempre se está monitoreando la temperatura de los descansos, ¿ya? Y eso indica si el sistema está dentro de rango o no está dentro de rango. ¿Cuándo hay problema? sí, Cuando de repente uno de los descansos se calienta se calienta mucho, digamos, entonces, y no hay cómo parar la cuestión, entonces ahí significa que hay un problema que hay que revisar y esas revisiones normalmente se hacen en astillero porque a veces hay que desarmar, desmontar, revisar, qué sé yo. claro. Algunas Yo cosas se trabajo pueden hacer a justamente, flote, ¿ah? trabajo en un dique, trabajo ¿Ah? en un dique y por eso le comentaba, digamos, la observación respecto del horario de hacer las mediciones, porque no es lo mismo un buque que transite, no sé, de aquí de Valparaíso a Isla de Pascua de forma constante, un buque de cabotaje, que un buque que va, por ejemplo, para la Antártida, donde claro, el rango horario pudiese ser el mismo, pero las condiciones, el ambiente, el contexto es distinto. Sí, claro. Bueno, hay que tomar todas las Claro, consideraciones había y por haber, digamos, para cada cosa, porque en realidad eh, la idea es poder simular de la mejor manera posible las condiciones en las cuales va a operar el barco, ¿ya? eso, Eh, eso mismo.
Y lo importante sí es que los instrumentos que se utilizan para medir el barco y la temperatura del barco sea más o menos la misma y sea desde que comienza usted la medición hasta que la termina, la diferencia de temperatura sea mínima, ¿ya? Esos son rangos, es cosa importante que hay que tener presente. Por eso que en la noche de amanecía, el rango de temperaturas donde la variación de temperatura no es mucha, digamos. En cambio, ya en el día, en la medida que sale el sol, los fierros se empiezan a calentar y el barco se dilata y se deforma entonces las dimensiones se van para otro lado, digamos. Así que es un tema, y bueno, casi todos los astilleros tienen sus protocolos y sus procedimientos, y además mucha gente que tiene mucha experiencia, que es la que también va aportando sus experiencias de barcos anteriores, qué sé yo, entonces eso es un tema que hay que tenerlo presente también, ¿ya? Profesor, muchas gracias, me quedó Vale, muy claro. sí. Después, acá tenemos una línea de eje convencional, esto es lo más parecido a lo que usted puede encontrar en un buque mercante hoy en día, donde en la zona de popa tiene usted ahí la hélice y ahí tiene el tail shaft. El tail shaft es el eje de cola, que se le conoce en términos de ingleses, digamos, y el eje de cola este tiene acá ¿cómo se llama? Espérate, me voy a saltar acá. Aquí aparece, este es el eje de cola, el tail shaft, este es el eje de cola. Este eje de cola llega hasta aquí nomás, hasta aquí, hasta este flanche. Entonces, todo eje de cola, cuando se sacan, hay que sacar este eje intermediario que está aquí tengo un eje intermediario, aquí tengo otro eje intermediario, y normalmente todo eje intermediario hay que sacarlos para dejar espacio para sacar el eje de cola hacia la sala de máquina, ¿ya? Porque el flange impide sacarlo hacia afuera, a pesar de que hay algunos ejes que traen una extraña copla aquí, donde el eje sí se puede sacar sin necesidad de sacar los otros, pero esos son barcos muy nuevos ya y también depende de la potencia que se transmita, si se puede usar o no, digamos. Entonces, el tail shaft en esta zona, aquí tiene un descanso, tiene un sello, el sello Simplex o Cederval, y acá hay otro sello que va hacia la máquina. Entonces, hoy día todos los barcos traen el eje de cola montado sobre cojinetes. Estos cojinetes son lubricados con aceite y ese aceite está con una cierta presión dentro del sistema para que circule, ¿no es cierto?, y mantenga lubricado el eje y el descanso, digamos. Entonces, pero ese aceite, para evitar que se vaya para afuera, tiene aquí un sello que evita que eso se vaya hacia el mar y también evita ese sello que el mar entre al tubo codaste. Y acá tenemos otro sello que evita que el aceite se vaya a la sala de máquinas. Entonces, para evitar contaminación y pérdida de aceite y todo eso, ¿ya? Entonces aquí hablan del inboard seal, que es el sello interior, y aquí nos muestran el sello exterior, ¿ya? Bueno, después de aquí ahí tenemos un descanso intermediario, otro descanso intermediario, otro descanso intermediario, y acá tenemos el descanso de empuje, ¿ya? Y acá tenemos el famoso flanche que une con el volante de la máquina principal, ¿ya? Entonces, cuando se alinea esto, se coloca en este punto, aquí se coloca una referencia, la otra se coloca acá, la otra se coloca aquí, la otra se coloca acá, la otra se coloca aquí, la otra se coloca acá, la hoja se coloca aquí, se coloca acá esto. Este también tiene unos descansos aquí, referencia, referencia, y la última es la que va acá, ¿ya? Entonces son un montón de puntos que tienen que estar todos, si usted lo mira con un telescopio de estos, y usted le va cambiando el zoom al telescopio ese,
usted va viendo una luneta, dos lunetas, tres lunetas, cuatro lunetas, cinco. Todas las lunetas tienen que estar así. ¿Y por qué en los descansos intermediarios también hay que poner dos? Porque si el descanso intermediario queda chueco así, entonces este punto va a quedar aquí y este otro va a quedar acá. Entonces, cuando pase la señal va a ver eso y va a se ver así. Entonces, esto también puede quedar chueco. Yo estoy exagerando eso, sí, pero también puede pasar eso en los descansos intermediarios. Entonces, eso, muchos de estos descansos tienen formas de irlos corrigiendo. Algunos, por ejemplo, se alinean con unos tornillos alineadores, cosa que queda alineado, y después la parte de afuera se rellena con una resina que se endurece, ¿ya? Y deja fijo el tubo, digamos, o el descanso donde va el- donde va, ¿cómo se llama?, el metal de antifricción, ¿ya? Así que el El tema liner. de alinear este tipo de eje es sumamente entretenido, pero no es un tema de recurrente, ¿ya? Muchas veces los barcos entran a dique y con suerte sacarán la hélice, le harán un mantenimiento a la hélice, le cambiarán los descansos al tail shaft y nada más. Pero si hay problemas, si cualquier de estos descansos, por ejemplo, si este descanso se calienta mucho, por ejemplo, este empieza a calentarse, qué sé yo, entonces hay un problema ahí o de enfriamiento o de lubricación o sencillamente el metal está muy gastado y el eje se cayó, entonces hay que cambiar el metal, por ejemplo. Se le cambia el metal que y se recupera, y si no se recupera hay que ver si está bien alineado y ahí hay que hacer la operación completa, digamos, ¿ya? Bueno, así más o menos funciona este sistema, y es un trabajo que no se da siempre. Si usted alguna vez les toca estar en dique haciendo este tipo de trabajo, véanlo bien. Es muy entretenido este trabajo, es muy acucioso y hay que tener, eso sí, harta paciencia porque estas cuestiones, para colocar todo el instrumental y toda la cosa se demora una eternidad, y para ir bien hay que tener una paciencia enorme para ver estas cuestiones, pero es una Es un experiencia trabajo, técnica muy entretenida, sí. es un trabajo, claro, de, digamos, pisaje de alto tonelaje, es un trabajo, digamos, con alto riesgo, ¿sí? Sí, Pero es sí. bonito, es bonito. No, el trabajo es entretenido, pero como digo, no se ve siempre. O sea, las construcciones nuevas se ve al principio y con los buques en servicio es raro encontrar este tipo de cosas, digamos, en el camino, digamos. Bueno, eh, entonces, esta es una de las cosas que ustedes tienen que saber más o menos cómo se hace y en qué consiste. Yo le hice este pequeño briefing, digamos, con la experiencia que tengo en este tema y, y a mí una vez me tocó a mí, cuando estaba trabajando en la sociedad de clasificación allá en Colombia. Los colombianos hicieron una remotorización de la fragata. Entonces a la empresa que yo trabajaba le pidieron que supervisáramos el alineamiento de las líneas de eje de la fragata. Entonces, y esas líneas de eje eran re largas, porque la sala de máquinas estaba en la mitad del barco. Entonces tenía dos líneas de eje, una en babor y una en estribor, y esas se conectaban del tubo codaste hasta la caja reductora que estaba, eran como 30 metros de línea de eje, más o menos. Entonces, y tenía un montón de descanso y cuestiones. Y una vez que hicieron el alineamiento, hubo que hacer pruebas y las pruebas por suerte salieron buenas, digamos, ¿ya? Pero es complicado, hacer estos alineamientos, son mientras más largos, y ahí podemos ver, ahí se hizo el alineamiento con sistemas láser, se hizo el alineamiento racional también, y se combinaron todo ese tipo de cosas, más encima, aquí esos tenían una caja reductora, y esa caja reductora también tenía ciertas tolerancias de más arriba o más abajo, pero eran pequeñísimas, digamos, ¿ya? Fue bien interesante el trabajo. Lo hicimos en 4 fragatas, así que fueron 8 ejes que estuvimos revisando ahí durante un buen tiempo. Bueno, los sellos que son los más comunes son el Simplex, el Waukesha-Lip. Esos no los conozco yo. Los sellos Serra, lo he visto un par de sellos, pero los más comunes son los Simplex, que son los que se muestran aquí en la fotografía. Y el sello Simplex, la gracia que tiene es que tiene dos labios, este y este que está aquí. Los dos que están más hacia afuera son los que evitan que el agua de mar entre a la sala de máquina, al tubo coaste. Y estos otros dos labios que están acá, ya, estos dos que están ahí, son los que evitan de que el aceite que está aquí
se vaya hacia afuera, ¿ya? Y aquí al medio, hay algunos, después se lo voy a mostrar en otro gráfico, aquí al medio los barcos que hacen viaje a Estados Unidos, aquí le inyectan aire, aquí se le inyecta aire para evitar de que el aceite salga y que el agua entre, ¿ya? Entonces es un dispositivo especial que se agrega, digamos, a los, que más o menos no va la palabra aire, pero aquí le llega aire a este sector y aquí el aire evita que el agua entre y que el aceite salga, digamos. Este es un requerimiento que los barcos que hacen viaje a Estados Unidos tienen que evitarlo. Entonces, todo lo que está de color naranja está fijo y apernado con estos pernos al casco. Esto está apernado al casco, aquí está el casco, ¿ya? Y todo lo que todo lo que es dorado, esto que se ve dorado, es lo que gira, eso es lo que está girando, ¿ya? ¿Dónde está? Y aquí a la izquierda, esta es la hélice, aquí va la hélice, ¿ya? Aquí va la hélice y eso es lo que gira, y lo que está fijo son todo lo que es de color naranja y estos labios que se ven aquí, que son de un material de goma, ¿ya? Especial, con unos resortes que mantienen apretado la goma con el metal de abajo. Esos son los que mantienen el sello, ¿ya? Con el tiempo y se van gastando esas gomas, entonces cada cierto tiempo, no sé, pues una vez, cada 5, cada 10 años, esa goma hay que cambiarla, entonces el sello se desarma y se le cambian esos sellos, ¿ya? Hoy día esos sellos se pueden cambiar, digamos, se pueden cambiar en dique sin necesidad de sacar el eje, ¿ya? Entonces, ¿por qué los sellos son cortos, están cortados? Y después esos sellos lo que hacen, se juntan y se pegan con un pegamento especial y con eso se produce el sello, digamos, en la medida justa y esos son los que se van reemplazando en la medida que se van gastando, digamos, ¿ya? Antiguamente no, había que sacar el eje completo ¿cómo se llama? Y cambiar todo de nuevo y volver a meter el eje. Ahora esos sellos se pueden hacer con los pegamentos que hay hoy en día, son muy buenos, se puede hacer de esa manera, ¿ya? Y acá tenemos lo mismo, aquí tenemos dos sellos más, que son los que evitan de que el aceite se vaya a la sala de máquina, y aquí tenemos la sala de máquina, aquí tenemos la engine room. Entonces, estos sellos simples o Ceverbal o del otro tipo son lo que a través de estas gomitas, digamos, se mantiene el sellado, ¿ya? Y son de alta, bastante durabilidad, porque imagínense, los barcos navegan, se dan varias veces la vuelta al mundo, digamos, en un periodo de 5 o 10 años, y así que son bastante resistentes, ¿ya? Años atrás a mí me tocó había un remolcador que se llamaba el John Ross, que remolcaba una plataforma petrolífera y llegó al estrecho de Magallanes y se dieron cuenta de que el sello estaba filtrando aceite, así que dejaron la plataforma petrolífera ahí fondeada en el estrecho de Magallanes y el remolcador se fue a Smart en Talcahuano y ahí le hicieron la reparación, le cambiaron los sellos, toda la cosa y después volvió, tomó la plataforma y se la llevó, ¿ya? Eso es normal, digamos, que puede pasar, digamos, es fácil hacerlo. Lo anecdótico fue de que, como en esa época yo trabajaba en la autoridad marítima, me tocó ir a recibir la plataforma. Y la plataforma, para subir a la plataforma, era esta plataforma flotante que tenía más o menos entre la superficie del agua hasta la plataforma de arriba, eran aproximadamente como 60, 70 metros. Y para subirse, bueno, había una posibilidad, era subir por la escala, ¿ya? Una escala metálica, digamos, como parecía la escala de incendio, ¿sí? O la otra era hacerlo como lo hacían ellos, o sea, ellos bajan con una grúa, bajan un chinguillo que tiene una plataforma dura, al centro del chinguillo uno echa los documentos, las mochilas, todo, se afirma en la red y la grúa lo lleva para arriba, ¡pum! Y después lo dejan cubierta y para bajarse la misma historia. Así que ahí estuve encaramado en esa cuestión, aprovechando la falla del John Ross, ¿ya? Eh, bueno, eso les cuento esas cosas porque en la vida marítima pasan cuestiones, cosas de esa naturaleza, digamos, que uno a veces cosas no siempre las puede vivir, digamos. Bueno, eh,
Acá tenemos el mismo sello en forma esquemática, eso sí. Aquí se pueden, si ustedes se fijan bien, aquí van a poder ver en el, aquí van a poder ver en el, van a poder ver aquí en el, aquí tenemos un sello, aquí tenemos el otro sello, que son los de mar. Aquí están los dos sellos de aceite. Acá tenemos los dos sellos de aceite que van en la, que evitan que entre a la sala de máquina. Y aquí aparece esta línea celeste que viene de este estanque, el estanque MU, aquí, y aquí sale, dice Air Source, y esto es una fuente de aire que se le mete al sistema y esto manda una señal por esta línea celeste, y aquí en esta zona se junta el aire a presión que evita que entre el agua por acá, ¿ya? O que el aceite se vaya hacia afuera, digamos, fuera del trabajo de los sellos. Además tenemos aquí tenemos un área de aire a presión, ¿ya? Que evita que eso suceda. Por supuesto que la presión aquí es controlada, no puede ser cualquier presión, ¿ya? Y eso es lo que regula el sistema, este sistema que es ¿cómo se llama? El monitor unit, que es el que chequea ese tipo de cosas, digamos, ¿ya? Bueno, así es que y aquí salen una serie de otras combinaciones, qué sé yo, pero esta es la forma de trabajar con ese sistema. Estas cosas, ¿cuál es la, bueno, estas cosas que yo les estoy mostrando, en algunos barcos están instaladas, digamos, con mayor precisión, mayor equipamiento, y por supuesto todos estos tienen alarma. Entonces, de repente, cuando le digan, oye, la alarma del aceite lubricante del tubo coaste está muy, alarma de bajo nivel, significa que el estanque que alimenta este sistema le bajó el nivel. Ahora la pregunta es, ¿por qué le bajó el nivel? Inmediatamente hay que preguntarse, porque si baja el nivel de aceite, significa que hay una fuga de aceite en alguna parte, ¿ya? Y esa fuga hay que detectarla si es por fuera o es por dentro, ¿ya? O las tuberías también a veces van, filtran en las uniones, qué sé yo. Entonces es importante saber si se activa esta alarma, hay que preocuparse porque eso significa que puede haber una falla de lubricación en el tubo codaste y eso significa que puede, si falla la lubricación, se pueden echar a perder el metal y para reparar eso hay que meter el barco a dique y solamente para meter el barco a dique hay que pagarle al astillero la friolera, digamos, de $500.000. ¿Ya? Entonces, si eso le pasa a usted en su guardia, que no tomó la acción respectiva, lo más probable es que no se lo van a descontar del sueldo, pero lo más probable es que traigan a otro ingeniero, digamos, para hacer bien la pega. Así que ese es el tema, digamos, ¿ya? Son cosas que hay que saber. Si va a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y el dispositivo este de aire al sello no funciona porque no se le hizo el mantenimiento adecuado o no se conectó a tiempo, entonces le van a pasar una multa. ¿Quién va a pagar la multa? La compañía, pero a usted puede ser que, si usted es responsable, se lo van le van a llamar la atención, digamos. Bueno, son cosas que pasan en los barcos mercantes hoy en día y hay que saber de qué se trata. Claro, el Codaste sin duda tiene un buen aseo antes de la instalación de los liners, Claro, bueno, también en la mesa, digamos, en la claro, hay así que, es, son cosas delicadas. Bueno, aquí salen también formas de cómo se pueden alinear los flanches especialmente de las bombas y de los ejes se pueden alinear y hay que tener presente, por ejemplo, de que el desalineamiento puede ser porque ambos flanches, si bien es cierto, están en paralelo, pero uno está más arriba del otro. Entonces, al juntarlo, los pernos no entran, pues, obviamente. ¿Ya? El otro desalineamiento es que los flanches estén más o menos en posición en la parte central, pero estén con una inclinación, tengan un ángulo, digamos, y tampoco al juntarlo va a quedar más abierto arriba que abajo y los pernos no van a entrar. Y si usted los fuerza y los alinea a la fuerza, lo más probable es que ahí le quede un punto de vibración más o menos complicado. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo que normalmente ocurre es que ambos desalineamientos están presentes siempre. O sea, uno está más arriba que el otro y además encima están desfasados en ángulo, digamos. Eso es lo común, digamos. Así que hay que tener la paciencia después de volver a alinear, realinear y volver a acomodar las piezas hasta que al final los ejes puedan quedar, ¿cómo se llama?, bien enclachados.
Depende del diámetro de los ejes y de la potencia de los ejes, ¿no es cierto? Hay pequeños juegos, digamos, que permiten de que de eso, pero los desalineamientos son muy, muy pequeños, digamos, ¿ya? Hay que leerse los manuales de instrucciones, tanto los manuales del astillero como los manuales del barco, que nos dicen cuándo se puede usar una cosa o la otra, digamos. Bueno, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, nuestro motor diésel propulsor tipo catedral funcionando, ¿no es cierto? Y ahí está el volante, y a ese volante usted le conecta, ¿no es cierto?, el eje propulsor que está a la derecha aquí, ¿ya? Y aquí toda esta cosa tiene que estar perfectamente alineada, tanto el motor internamente a través de su medición de la deflexión del cigüeñal, como de todos los descansos de la línea de eje, ¿ya? La idea es lograr que todo esto funcione de la mejor manera posible. Bueno, con esto hemos terminado el tema de la alineación de la línea de eje, la hélice, así que vamos a pasar al punto 6, que son otra maquinaria auxiliar, bombas, compresores, purificadores, etcétera, etcétera, que son temas que ustedes tienen que saber cuando están de guardia, qué es lo que hacen, de qué tipo son, etcétera, 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 ¿ya? Así es que dentro de este sistema, una de las cosas más comunes que hay en los barcos son las bombas. Las bombas son las que en inglés se llaman pump, ¿ya? Eh, y lamentablemente nosotros bomba le llamamos a este tipo de cosas, a las pump, también le llamamos a las bombas. A ambas cosas le decimos bomba, así que hay que tener cuidado cuando uno anda en el extranjero de no mencionar la palabra bomba, porque allá tiene otro significado. Y si usted lo hace en lugares complicados, como son los aeropuertos, por ejemplo, lo pueden meter preso, ¿ya? Eso lo digo yo porque yo conozco varios casos ahí de gente Es que verdad, ha profesor, hecho... ¿no? Y ¿Ah? quitan los encendedores o cualquier cosa que sea como cortante, encendedor, le No, quitan no, todo eso. aparte de eso, si usted menciona la palabra Claro, claro. bomba en el aeropuerto, en un avión, a usted lo pueden tomar preso, ¿ya? Porque esa palabra está prohibida. Está prohibida porque puede significar un acto terrorista o algo por el estilo. Entonces, por eso es que yo les paso este aviso, ¿ya? Y, Es real, lo sé, lo y comparto. son cosas reales de gente que ha pasado, que la han tomado presa y han estado ahí interrogándolas, qué sé yo. Incluso yo conozco el caso, yo tengo un amigo que se apellía, el apellido era Spencer, y él estaba yendo fue a un curso ya a Holanda, y un fin de semana se fue a Inglaterra, a Londres, a hacer una vuelta, a estar el sábado, el domingo ahí para conocer Londres, pero las distancias son relativamente cortas ahí. Entonces, cuando iba navegando en el ferry, llegó la migración británica y por supuesto que el tipo le pregunta, ¿y usted qué va a hacer a Inglaterra? Y él debió haber dicho, voy a hacer turismo, a conocer aquí, aprovechando que estoy en un curso. Y él bromeó, dijo, no, voy a ver a mi prima Diane. En esa época la Diana de Gales, ¿se acuerdan? El apellido de ella era Spencer, Diana Spencer. Entonces, y para ese tipo de cosas, los europeos y los ingleses en especial son muy, pero muy preocupados. Si alguien de apellido Spencer va a ver a su pariente, digamos, hay un protocolo para eso. Entonces, ellos, antes de activar el protocolo, tienen que confirmar. Así que a mi amigo lo tuvieron sentado, le preguntaron, lo interrogaron, consultaron con medio mundo, ellos por radio, qué sé yo, y estuvo un par de horas por lo menos entretenido ahí con la gente de migración para confirmar si realmente él era pariente o no era pariente de la Diana Spencer, y también para ver si él no estaba usando ese nombre para tener un acercamiento con posibles actos terroristas. Así que hubo que hacer toda una demostración, ¿ya? Por una simple broma. Entonces, y nosotros los chilenos que tenemos la tendencia a ser bromistas, eh, cuando estén en países así no lo hagan, ¿ah? No lo hagan, no sean bromistas, sean estrictamente, siempre en esos países hay que
¿cómo se llama? Contestar lo que se les pregunta. Si ellos dicen buenas tardes, usted dice buenas tardes. Aquí lo que viene a Inglaterra a hacer turismo, ¿ya? Y nada más. ¿Y dónde se va a alojar? En el hotel tanto o en el Airbnb tanto, qué sé yo. Pero no ir más allá de eso, salvo que le pregunten, ¿ya? Así es que son muy estrictos, especialmente en las cosas que tienen que ver con la realeza o con la gente del parlamento y cosas así. Son muy, muy, muy estrictos en toda Europa y no hay que andarse con bromas con ellos, ¿ya? Es ser extremadamente parco y estrictamente lo necesario. Eso es una cosa que anótenlo ahí en alguna parte, es como porque ir al extranjero y decir, my next work is repairing fuel pump, no fuel bomb, por ejemplo. Porque fuel bomb, el bomb, como dice usted, bomb es una bomba, bomba exactamente es una bomba, bomba, una sí, bomba que sí, explota. sí, sí. Claro, pump Y es por último, distinto, si no está ¿no? seguro de lo que está hablando en el idioma de ellos, diga que no habla inglés nomás, po, y habla español y ellos le colocan un traductor, ¿ya? Y con eso se ahorra problemas. O sea, o si habla bien inglés, hable bien el inglés y exprésese de forma despacio y bien claro lo que quiere hacer. Y si no, pide un traductor para que el traductor le traduzca lo que, porque si no, para ahorrarse problemas. Bueno, dentro de las bombas tenemos las bombas centrífugas, como son las que, esa de azulita que vemos acá. Aquí al medio, esa misma bomba aparece en corte, donde ahí tenemos nosotros al medio, tenemos el impulsor, tenemos los álabes que tiene la bomba, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el ojo, el impulsor, el giro de la bomba es hacia la derecha en este caso, y lo que hace esta bomba, si ustedes se fijan, va tomando un área pequeña y el área va aumentando y descarga por acá. Entonces la entrada está por el ojo impulsor, acá a la derecha, en esta parte de la derecha aquí aparece la succión, ¿ya? Aquí aparece la succión, entonces esta succión se produce por el vacío que se produce, entonces la bomba toma esto, lo aspira, ¿no es cierto?, y lo manda por la descarga al lugar que corresponde, ¿ya? La bomba centrífuga es una de las bombas que más se ocupa a bordo. ¿Por qué? Porque se usa para todo lo que es el sistema de agua salada, ya sea agua de enfriamiento, agua de lastre, para mover también otros líquidos como aceite y cosas por el estilo, para hacer las bombas de trasiego, alimentan de agua la caldera, etcétera, etcétera. Hay bombas grandes, chicas, pequeñas, de un estado, de varios estados, depende del sistema, pero la gran mayoría son centrífugas, así que esta es una bomba que usted la va a encontrar a bordo con mucha frecuencia, ¿ya? Y son buenas bombas, ¿ya? Son buenas bombas. ¿Cómo se llama? Y la gracia de la bomba centrífuga es que cuando hay un problema de mucha, eh, ¿cómo se llama? O que la presión de retorno o la descarga, hay mucha obstrucción por A, B o C motivo, entonces la bomba sigue girando, pero no levanta más presión de la que tiene, ¿me entiendes? Entonces, y con eso se evita que las tuberías se revienten. Bueno, entonces estas bombas son muy, muy usadas a bordo y usted las va a encontrar con mucha frecuencia, ¿no?, en muchas partes. Lo importante es hacerle buen mantenimiento. Aquí salen los sellos, las prensas. Estos sellos cada cierto tiempo hay que cambiarlos para evitar las filtraciones, y también los impellers hay que revisarlos porque a veces los impellers con el uso y con las impurezas que trae el agua se empiezan a echar a perder, se empiezan a corroer o a erosionar, y después cuando está muy Impelente es erosionado lo mismo ya que el dejan de impelente, ser eficientes, digamos. impelente es lo mismo que impeller, ¿no? Profesor? ¿Qué cosa? Impelente, el impeller es lo mismo que el impelente, ¿no? Lo mismo que qué. Impelente, el impelente. Sí, bueno, hay distintas formas. En inglés se le llama impeller, acá se le llama impulsor. Depende del autor, son los nombres que le van colocando, pero la idea es que nosotros tenemos, el más usado es el impeller, digamos, ¿ya? Que en toda la jerga nuestra se usa ese nombre. Ya, profe, gracias. Acá tenemos otra bomba centrífuga, también se muestra, digamos, el ojo de la succión que va al medio. Aquí están los álabes que forman parte de la succión.
Y esta forma de caracola, digamos, es la que va produciendo la succión y el aumento del caudal hacia afuera. Ahí está la descarga, ¿ya? Ahí está el impulsor, ¿no es cierto? El ojo de succión está al medio. Acá el ojo de succión lo tenemos aquí a la derecha y la salida es siempre por fuera, ¿ya? Y ahí está el ojo del rodete. Rodete también le llaman aquí en esta, ¿eh? Entonces hay distintas... Y la voluta es la carcasa. La carcasa también se llama un voluta, digamos. Y aquí tiene tres nombres, rodete, impulsor e impeller, tiene tres definiciones para la misma cosa, digamos. Depende del autor, de los países, en algunos países le llaman así, en otros así. Así que hay que irse familiarizando también con ese tipo de nomenclatura, porque todas las cuestiones tienen varios nombres para la misma cuestión. Lo mismo pasa con el momento, el par motor y el torque o el momentum. Las tres cosas, las cuatro cosas significan lo mismo, ¿ya? Entonces aquí El en las caracol, la partes de campana, algunas bombas pasa lo mismo, claro. Aquí tenemos la misma, una bomba despiezada con más detalle. Aquí podemos ver la carcasa del lado de aspiración, la junta, ¿no es cierto? El forro de aspiración, acá tenemos el impulsor, ahí ya le cambiaron el impulsor, y ahí está la carcasa del lado del motor, y aquí aparece en la parte de atrás, aquí en la parte de atrás, ¿no es cierto? En esta parte, aquí aparece la zona donde va instalado el sello, ¿no es cierto? Que hay que mantenerlo en buenas condiciones, digamos, porque cuando se gasta se produce filtración o empiezan las vibraciones, qué sé yo, ¿ya? Y aquí en esta zona va instalado el motor que mueve esta bomba, y ese motor puede ser un motor eléctrico, puede ser una turbina a vapor, puede ser un motor a combustión, depende de depende de la bomba, si es una bomba pequeña, es una bomba grande o es una bomba muy grande, digamos, ¿ya? Ahí es el tipo de motor que se coloca, aquí va el motor, ¿ya? blower, como blower. Bueno, entonces, No, le decía los blowers, profesor, los blowers, que son, igual tienen un impulsor, los blowers, lo vamos a ver con también. los blowers más adelante. Estamos viendo las bombas centrífugas, concentrémonos en eso. Aquí tenemos ya un motor bomba, una motobomba instalada, donde aquí podemos ver donde dice el impulsor, es el impulsor, acá tenemos la entrada, la salida del fluido, ¿no es cierto? Aquí va el eje, y aquí van los sellos, ¿no es cierto? Y aquí hay un descanso que va unido al motor. Entonces, alinear el motor con la bomba es muy importante que quede bien hecha esta alineación, porque si no queda bien hecha, empieza la bomba, empieza a vibrar esta cuestión mucho. Entonces, este alineamiento que está aquí es importante hacerlo bien. Y el flanche y el eje que está girando siempre tiene que llevar una protección para evitar de que por ave o ese motivo, ¿no es cierto?, el buzo, el guante se le quede metido ahí y lo atrape y la persona pueda tener ¿cómo se llama?, una herida traumática importante por efecto de que el traje o la cosa que andaba trayendo se le quedó enganchada y se enrolla en ese eje. Entonces, todas las cosas que giran y que están a la vista tienen que tener una protección como la que muestra la figura esta, ¿ya? Esta protección es sumamente importante y los inspectores que revisan los barcos, esta protección que está aquí, es importante que esté en buen estado y esté bien fija, porque esto le va a proteger a usted la vida de cualquier cosa. Si usted encuentra algo que está girando, ya sea un eje o una polea o lo que sea, tiene que preocuparse de que tenga su protección, ¿ya? Porque eso le va a salvar la vida a usted y a cualquier otra persona que ande en las inmediaciones. Aquí tenemos, dentro de las bombas centrífugas, dependiendo de la forma que tengan los álabes de la bomba, entonces, en un rango de formas, porque como muestra aquí abajo centrífuga, en este rango de formas, por la forma que tienen los álabes de la bomba, entonces aquí, de aquí hacia acá, se pueden catalogar como bombas centrífugas, ¿ya? Pero en la medida que las álabes sean más cortos o tengan otra forma rara, así como esta, ya se llaman helicocentrífuga, como esta, y después ya cuando el álabe cambia a esta otra forma, ya pasa a llamarse, puede ser una hélice, como las bombas, como los Aquajet, por ejemplo, esos tienen más o menos esta forma,
¿ya? Y ahí pasan a cambiar de nombre, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean cómo las cosas van evolucionando en un sentido o en el otro, digamos. Aquí tenemos ya tenemos una bomba de 2 etapas, la de la izquierda, y la de la derecha es una bomba de 3 etapas. Cada lomo, esto que usted ve aquí, significa que es una, ¿cómo se llama? Un impeller que va ahí. Entonces, aquí en este de 2 etapas que está destapado, se pueden ver los dos impellers. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que a través de la aspiración que hace la bomba, ¿ya? Aspira un impeller, levanta una presión y después con esa presión se la pasa al segundo impeller donde levantan más presión todavía, ¿ya? Y por la descarga, el agua que sale con mucha presión y también sale con bastante caudal. Estas bombas se usan principalmente como bombas de incendio y yo he visto bombas de este tipo instaladas en algunos remolcadores, por ejemplo, donde estas bombas ya ni siquiera se mueven con motores eléctricos, llevan un motor a combustión, un motor diésel conectado a la bomba, y ese motor es el que mueve estas bombas y levanta unas tremendas presiones. Entonces, si ustedes han visto los remolcadores que tiran 2 chorros hacia los lados, ya a una distancia así de, no sé, pues será de 100, 120 metros, esos chorros son movidos por bombas de este tipo, digamos, bombas contra incendio de gran alcance, y estas son las que están instaladas, digamos, y se mueven con motores diésel, básicamente, porque es mucha la potencia que se requiere. Así que son también bombas centrífugas, pero orientadas contra el sistema contra incendios, ¿ya? Y aquí tenemos ya, estas son exageraciones, pero también se dan a bordo algunas de estas, que son bombas de múltiples estados. Entonces aquí también la cantidad de estados que hay, cada impeller que se ve ahí es un estado, es una presión que se va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando la presión hasta que al final llegamos a presiones altísimas, ¿ya? Altísimas. Y, por ejemplo, hoy día, a modo de información, en Europa, por lo menos, lo que yo he sabido, no lo alcancé a ver, eso sí, estuve en una fábrica, en una empresa, pero no alcancé a verlo, donde los tipos levantan agua a presión, a muy alta presión, y es tanta la presión que la hacen pasar por una tobera finita, digamos, y sale un chorro de agua con una presión tremenda, y ese chorro lo usan para cortar metal. Cortan, no sé, un par de hasta 2 pulgadas creo que pueden cortar con chorro de agua. Entonces, la gracia es que para empezar el corte con el chorro de agua queda perfecto. Y además, al no tener problemas de temperatura, porque si usted corta con una galleta, corta con un oxicorte, qué sé yo, o corta con un plasma, usted le está metiendo temperatura al fierro y esa temperatura hace que el grano del fierro o del acero sufra ciertas deformaciones. En cambio, al hacer el corte en frío, con el agua a alta presión, no hay modificaciones a la estructura molecular del material que está cortando, ¿ya? Y esas presiones altísimas que yo le hablo son las que se generan con bombas de esta naturaleza, ¿ya? A bordo usted puede encontrar bombas como esta que está aquí a la izquierda. Esta grande azul acá es difícil que haya a bordo, salvo que sea un equipo muy especial. Pero las bombas que usted puede encontrar a bordo son de este tipo, como este que está aquí a la izquierda, ¿ya? Porque estas bombas se pueden usar en algunos barcos, utilizan bombas de alta presión de este tipo para una cuestión que se llama el water mist. El water mist es un sistema eh, que es un sistema contra incendio eh, que hay un circuito de tuberías que está en el barco, en algunas partes del barco, ¿ya? Especialmente en las zonas peligrosas, donde está la caldera, el motor, los generadores, etcétera. Entonces hay un circuito ahí que está presurizado y hay unos sensores de temperatura, ¿ya? Que están en los difusores. Entonces, si hay una temperatura, por ejemplo, de 60 grados y este sensor se rompe a los 55 grados,
entonces al haber 60 grados, este sensor se va a romper. Al romperse, va a abrir va a abrir, digamos, el dispositivo y el agua a alta presión que está en la tubería va a salir por ese tubo y va a rociar el sistema en una parte inicial, pero al salir esa presión, la presión que está en la tubería va a disminuir, disminuye la presión porque se está yendo por el difusor ese, y al disminuir la presión, entonces se activa un sistema en lo cual echa a andar una bombita como esta negra que está aquí, echa a andar esa bombita y esa bomba saca agua de un estanque especial y esa al funcionar inmediatamente alimenta con más presión el ducto. Entonces la cuestión parte con un chorro fuerte, empieza a disminuir y después cuando parte funcionando la bomba, parte nuevamente el chorro y mantiene la temperatura, digamos, o sea, la neblina en forma persistente hasta que el fuego se rompe, se apaga, digamos. Para eso se usan este tipo de bombas, para el famoso water mist que se usa ahora. Uf, aquí tenemos bombas de ese tipo, como las que yo les mostré, estas son water mist, como la de la izquierda, son distintos tipos ya, de esta naturaleza. Acá hay otras que son bombas de pozo profundo. Esta que está aquí a la derecha, por ejemplo, esta es una bomba que va a instalar, ¿no es cierto?, en pozos profundos esta, y tiene varios estados. Cada conchuela de esta es un impeller, ¿ya? Y ese impeller el que está sacando el fluido del fondo, lo pasa por un estado, dos estados, tres estados, cuatro estados, y le aumenta la presión y sale por el medio hacia arriba, ¿ya? Acá hay otra, aquí está con el motor eléctrico, tenemos el motor eléctrico, la prensa aquí, unión, entonces aquí viene la aspiración, ya a uno, dos, tres, a cuatro estados o tres estados, digamos, sube por aquí y sale por acá, ¿ya? Y aquí pasa lo mismo, aquí tenemos una de dos estados que también hace lo mismo, sube y después sale por acá, o esta también que es de dos estados, ahí está la malla de aspiración, de dos estados sube, qué sé yo, y va hacia acá. Ahora, este tipo de bombas centrífugas de esta naturaleza, que muchas veces van instaladas en la bomba, todo lo que es la bomba va instalada afuera, todo lo que está aquí abajo, de esta plancha que está aquí, aquí se nota bien, porque aquí está la plancha, todo lo que está aquí abajo está dentro del estanque, ¿ya? Entonces estas tuberías pueden ser muy largas, pueden llegar al fondo del estanque y de ahí se produce la aspiración y eso lo va sacando hacia arriba, digamos. Entonces, hay distintos tipos de bombas que se instalan en los distintos estanques y también el material con que se fabrica cada bomba va a depender también del producto que usted vaya a impulsar. Si usted va a impulsar agua salada, bueno, le colocarán un impeller de bronce, ¿no es cierto? Si va a impulsar un ácido, entonces tendrá que colocarle un impeller de acero inoxidable de la mejor calidad que no reaccione con ese ácido, ¿ya? O pondrán un impeller de, no sé, pues, de cromo vanadio resistente a otros productos. Entonces va a depender mucho del tipo de producto que se va a impulsar para ver de qué material se construye, ¿ya? Así que hay bombas de todo tipo, como pueden ver. Estas son más raras, se ven mucho en los estanques, se ven a veces en los buques quimiqueros, se pueden ver bombas de este tipo, ¿ah? O en bombas de pozo profundo también se pueden ver este tipo de cosas. Profe, en los quimiqueros, yo no sé si estará incluido en será parte del temario, el tema de las válvulas, las PV, de la depresión y vacío. Eh, no, me parece que no lo tengo, no está considerado acá, porque esos son temas muy específicos, estos son cosas más genéricas, digamos, lo que estoy mostrando. ¿No? Y sin embargo, cuando uno hace la guardia, digamos, y se pasa la ronda, en esas válvulas está prohibido transitar al lado de esas válvulas. Se dice, si hay un problema ahí, la presión y la cantidad de contaminante que puede salir es tremenda, ¿sí? Bueno, lo decía porque creo que es importante. Sí, eso es para buques petroleros y quimiqueros que usan ese tipo de válvulas PV, digamos, de presión vacío. Pero esas son solo de escape, ¿no? En caso de emergencia. El sistema normal, no, esas válvulas no deberían activarse. Bueno, la bomba centrífuga, como dice el sistema, la bomba centrífuga, acá se muestra la bomba centrífuga en este punto,
En este punto se muestra la bomba centrífuga, aquí está la bomba, y esta bomba centrífuga tiene, entre este punto y ese punto, aquí tiene un cabezal, un H, que es la altura, digamos, del agua, y este es un cabezal positivo, ¿ya? Donde la bomba siempre va a tener agua en su aspiración, ¿ya? Y la va a descargar y la puede lanzar lejos, pero también se da el caso donde la bomba tiene aquí un cabezal que es negativo. Entonces, este cabezal negativo es este cabezal positivo y este es negativo, y cuando los cabezales son negativos, la bomba tiene que succionar de allá abajo hacia arriba. Entonces, las bombas se diseñan para que puedan trabajar con un cabezal negativo de una cierta distancia, digamos, y si ese cabezal de aspiración, el máximo, digamos, no se logra conseguir, entonces hay que cambiar de posición la bomba y colocarla más abajo para que cumpla, o cambiar la bomba por una más poderosa, ¿ya? Entonces, y aquí en las aspiraciones se le coloca una válvula de no retorno, una válvula de pie, que cuando la bomba aspira, la válvula se abre, y cuando la bomba deja de funcionar, todo el agua que está en esta cuestión no se devuelve al estanque, sino que queda atrapado en la columna, digamos. Cosa que cuando vuelve a aspirar, tiene todavía agua o líquido, digamos, en la columna de aspiración, por lo que el esfuerzo de aspiración es menor, ¿ya? Es un tema también interesante dentro de las bombas de las bombas centrífugas. Bueno, entonces, bueno, las bombas centrífugas generalmente son para impulsar líquidos, como les decía yo, agua dulce, agua de mar, petróleo en todas sus formas, aceite en todas sus formas, productos químicos, y las limitaciones son el cabezal de aspiración, que hay bombas que ya a cierta altura después ya no aspiran bien, y también va a influir mucho la viscosidad del producto, del líquido que se va a trasvasijar. Entonces los productos, por ejemplo, pesados como son el petróleo negro o el IFO, esos petróleos para poder trasvasijarlos hay que calentarlos, cosa que la viscosidad también permita hacer el trasvasije, ¿ya? Entonces, como bomba de trasvasije se usan bombas centrífugas, pero el petróleo sí tiene que estar, o los aceites tienen que estar con una cierta viscosidad para que sean bombeados. Si no se cumple eso, la bomba no funciona, ¿ya? Y la limitante es el cabezal de aspiración. También eso limita mucho el uso de las bombas. Entonces, si usted coloca una bomba en la cubierta principal, ¿no es cierto?, y quiere que aspire del mar, y el cabezal de aspiración son, no sé, por 12 metros de altura, ese cabezal cuesta, de repente, hay que cebarlo muchas veces para que se obtenga, ¿cómo se llama?, la altura. Y a veces es complicado, digamos, es complicado, especialmente las bombas de incendio. Las bombas de incendio, cuando los barcos están descargados, a veces les aumenta mucho el cabezal de aspiración, y a veces las bombas tienen problemas para aspirar, y hay que cebar las bombas y estar ahí echándole agua hasta que logran levantar esa columna de agua, digamos, ¿ya? Bueno, después hay bombas que son de desplazamiento positivo. Aquí pueden ver varios ejemplos ustedes de desplazamiento positivo. Pueden ver una bomba de paletas, de engranaje, de lóbulo, de otro tipo de lóbulo, bombas de pulmón, bombas de tornillo y unas bombas que son recíprocas, digamos. Todas estas son bombas de desplazamiento positivo, y la diferencia que tiene con la bomba centrífuga es que si en la descarga, ¿no es cierto?, hay alguna obstrucción, la bomba centrífuga puede quedar, ¿cómo se llama?, girando en banda, digamos, sin levantar más presión que la que tiene, pero las bombas de desplazamiento positivo no, pues esas siguen tomando y aspirando y empujando y empiezan a comprimir el líquido, lo que se puede comprimir, y aumenta mucho la presión, y si no tiene un sistema ¿cómo se llama?, de alivio a través de una válvula de seguridad para hacer un retorno, la tubería se puede romper. Entonces hay que tener cuidado con eso y tener bien calibrados las válvulas de seguridad en los circuitos donde hay, ¿cómo se llama?, bombas de desplazamiento positivo, porque estas bombas
son bastante potentes, digamos, en lo que están impulsando, ¿ya? Aquí tenemos una bomba especial. Esta no muchos la conocen, que esta es una bomba rotativa de cavidad progresiva. Ese es el nombre técnico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la bomba trabaja con este sistema, que está aquí está el sistema, aquí está donde se levanta la presión. Entonces, aquí tenemos una especie de impeller o impeller, que es un tubo que tiene una forma rara, ¿ya? Y esa forma rara sí encaja en unas formas internas que tiene ¿cómo se llama? La carcasa. La carcasa también tiene un tallado que se sincroniza con eso, ¿ya? Entonces, al girar ese especie de tornillo raro, digamos, ese va pasando por las cavidades que tiene la carcasa y va levantando la presión, digamos, ya sea en un sentido o en el otro. Probablemente aquí está la aspiración, y aquí tenemos la descarga de este sistema, digamos, ¿ya? Y este es un sistema bien novedoso porque es una bomba que es bastante finita, digamos, y ocupa poco espacio, ¿ya? Entonces, estas también se ocupan un poco a bordo, pero no tanto como la centrífuga, ¿ya? Pero de todas maneras se las muestro ahí para que las conozcan, para saber que existen este tipo de bombas rotativa de cavidad progresiva, ¿ya? Y la cavidad progresiva es porque la cavidad va cambiando según va girando esto, la cavidad y ahí se produce el impulso del fluido. Aquí tenemos la misma bomba. Entonces la bomba de la PCP, ¿no es cierto?, está constituida por dos piezas longitudinales en forma de hélice, una que gira en contacto permanente dentro de la otra que está fija, formando una especie de engranaje helicoidal. El rotor metálico es la pieza interna conformada por una sola hélice, ¿ya? Y el estator, la parte externa, está constituida por una camisa de acero revestida internamente por un elastómero, una goma, moldeado en forma de hélice, enfrentadas entre sí, cuyos pasos son el doble del paso de la hélice del rotor, y eso va produciendo, digamos, que en la medida que esto vaya girando, se produzca la aspiración y después la descarga de estos productos ahí donde se muestra, digamos. Por supuesto, aquí va el motor eléctrico y va la junta y todo y tiene un pequeño cardán ahí también para ir absorbiendo esos movimientos raros. Bomba de cavidad progresiva sí, estas son bombas de cavidad progresiva. Acá tenemos una Timed Screw Pump, que es una bomba de tornillos múltiples. Esta bomba de tornillo, entonces aquí en este sector acá, aquí en este sector aquí va instalado el motor que la mueve. Este motor puede ser, como les decía yo, puede ser un motor eléctrico, puede ser un motor a combustión, puede ser un motor a turbina, depende de la potencia que usted quiera transmitir. Entonces aquí tenemos un eje motriz y aquí hay un engranaje que mueve este otro eje motriz para allá, ¿ya? Entonces ambos tornillos están sincronizados por estos engranajes y los fluidos, por supuesto, que entran por aquí, por el centro, y después salen por este otro lado, digamos, a una mayor presión, ¿ya? Y como esto están moviendo fluidos, entonces lo que hacen es aumentarle la presión al fluido, ¿ya? Y la aumentan bastante, digamos, y en la medida que tengamos 2 o 3 estados de tornillo, las presiones son aún mayores, ¿ya? Entonces las bombas de tornillo también se usan a bordo especialmente para mover petróleo, aceite y productos de alta viscosidad. Acá tenemos otra bomba de tornillo, doble tornillo. Entonces aquí tenemos el tornillo de la derecha, que es el impulsor. Y después tenemos el tornillo de la izquierda, que se sincroniza con el otro, se produce la aspiración, sale por acá con un ducto más pequeño a una presión mayor, digamos, que la que entró, ¿ya? Y siempre están llegando caudal. Habiendo líquido en la aspiración, siempre va a tomar ese líquido y le va a aumentar la presión y lo va a impulsar a una mayor presión, ¿ya? De ahí, ¿cómo se llama?, la importancia de tener un sistema de protección en caso de que la presión suba mucho, digamos.
Aquí tenemos una bomba de tornillo de tres tornillos sincronizados, donde en azul ahí aparece el ingreso del producto, ¿ya? Y este producto pasa por aquí, por el medio, ¿no es cierto? Y al final sale, ¿cómo se llama? Con el rojo sale a una mayor presión, digamos, ¿ya? Y aquí, por supuesto, debe ser una bomba de aceite, porque el mismo producto que entra pasa por unos ductos y va lubricando los rodamientos y las cosas que están aquí arriba, digamos. Y aquí hay un resorte que está en la parte de abajo, para que ustedes lo vean. Aquí hay un resorte que está aquí abajo, este de aquí hay un resorte, y ese resorte recibe la señal de la descarga. Aquí la señal le viene para acá, y si esa presión que hay aquí es excesiva, acciona el resorte y esto descarga por acá, descarga por ese lado, ¿ya? Pero eso sí hay una presión excesiva. Si la presión está dentro del rango, entonces se mantiene cerrado esto y el fluido entra, pasa por el tornillo y sale, digamos, a una mayor presión, obviamente. Bueno, esa es la forma de trabajar de las bombas estas de tornillo. Acá tenemos bombas de engranaje, tenemos de lóbulos, de paletas. Aquí hay unas que son estos impeles que son de neopren. Entonces estos impeles de neopren son los que se usan especialmente en motores chicos, motores pequeños, digamos. Utilizan un sistema de enfriamiento con bombitas de este tipo. El único problema que tiene estas bombitas es que si por ave o sea motivo les falla el líquido, entonces esas gomitas trabajan en seco, y al trabajar en seco se rompen y hay que cambiar el impeller. ¿Ya? Esa cuestión la viví, así que es un lío usar ese tipo de bomba, salvo por supuesto que usted tenga la certeza de estar siempre con agua en la aspiración, digamos. Bueno, aquí varias bombas, todas estas son bombas de engranaje. Aquí tenemos engranaje excéntrico, engranajes que están rectos, paralelos como ese, y están las bombas de paleta, este del impeller de goma y este otro que es una bomba de lóbulo, ¿ya? Acá en este caso, por ejemplo, tenemos una bomba de paleta. La bomba de paleta tiene ¿cómo se llama? Tiene un impeller que gira, digamos, que es la parte central, que aparece con el número 3, por ejemplo. Este sería el impeller central. Y dentro de ese impeller hay 4 paletas que salen o entran, y a veces estas paletas en la parte interior tienen un resorte que mantiene la paleta siempre hacia afuera, ¿ya? Entonces al girar ¿cómo se llama? La voluta interior, las paletas van saliendo hacia afuera, ¿ya? Y todo el producto que queda almacenado aquí en este sector, este producto lo empieza a impulsar, y lo impulsa, y después lo empieza a comprimir en la última fase, y le aumenta la presión y sale en el número 2 con una presión mayor que la presión con que entró en el número 1, digamos. Aquí en el 6, el 5 y el 7, el 6, 5 y 7, digamos, son donde se produce, digamos, se empieza a producir la compresión del producto, ¿ya? De ahí salen varios nombres, el 8 sería el diámetro del rotor, el 9 el diámetro del estator, etcétera, etcétera. Aquí hay otro tipo de bombas, ahí aparece la bomba de lóbulo, en la que está a la derecha, el azul. Y estas otras bombas pueden ser bombas de pistones, son bombas de pistones, digamos. Y son bombas dosificadoras, ¿ya? Las bombas de diafragma, que son como son bombas que sencillamente tienen acá en la entrada, de la bomba, aquí tienen una válvula de no retorno, acá tiene otra válvula de no retorno, ¿ya? Entonces, cuando este diafragma, que es una cuestión flexible, se infla en esta dirección, entonces se produce una succión, ¿ya?
y esta, al producirse la succión, se cierra, obviamente, y esta se abre. Entonces el fluido entra aquí, pum, pum, llena el recipiente, y después cambiamos la dirección del diafragma, empujamos, y esta válvula se cierra, esta otra se abre, y el fluido sale en esa dirección. ¿Ya? Esa es toda la gracia de este sistema. Entonces, muchas veces este diafragma se mueve, es impulsado por aire. Entonces, el aire, se produce una succión de aire y un empuje de aire, succión de aire, empuje de aire, y eso hace de que el diafragma se mueva, que produzca aspiración y aspiración y descarga, digamos, y así funciona. Este tipo de bombitas se usan mucho en los barcos, yo las he visto especialmente en el pañol de SOPEP. Hay una bombita que se usa para sacar la mugre o el petróleo que queda en la cubierta cuando hay un rebalse de un estanque de petróleo o de aceite y ese petróleo queda en la cubierta. Entonces todo ese petróleo va a dar, se junta siempre en la parte de popa y ahí con estas bombitas lo recogen, empieza a chupar y a descargar, chupar y descargar, y lo mandan a un estanque de slop o a un estanque de petróleo o donde sea, pero usan el aire, lo usan para mover el diafragma, y hay otras bombas que usan agua de mar del sistema de ramal de incendio, también hacen de que funcione con este sistema. Depende de las bombas, el tipo que funcione. Pero la bomba de diafragma, esta es su forma de trabajar, digamos. Acá tenemos 4 tipos de bombas. La letra A es una bomba peristáltica, la letra B es una bomba de lóbulos, la letra C es una bomba de engranajes, y la letra D es una bomba de tornillo, ¿ya? Y todas estas son bombas de desplazamiento positivo, ¿ya? Donde las más robustas y que levantan más presión, por supuesto, son la de tornillo y la de engranaje. Esas son las bombas más. Y las otras estas también levantan sus cosas, pero el tema de los lóbulos yo lo he visto un poco con los sistemas de aire más que en el sistema de bombas de fluido, digamos. La bomba peristáltica es una bomba que se basa en el principio que está aquí abajo, en la cual uno va como, al girar, digamos, este eje que tiene tres cosas, estas cositas van comprimiendo la manguera, y por eso que se va produciendo una succión. Entonces cada vez que este comprime y pasa, como que es como si estrujara la manguera, pasa para que el producto saliera, ¿ya? Bueno, el concepto de la bomba peristáltica es muy parecido. Entonces aquí tenemos 2 lóbulos, ¿ya? Y estos lóbulos al pasar comprimen una manguera y se produce, digamos, el efecto se produce el efecto de la compresión para que el fluido salga comprimido en la otra parte, ¿ya? Ese es el principio de la bomba Esa bomba peristáltica. se utiliza bastante en lo que es, digamos, en salud, la bomba peristáltica, pero la bomba de membrana es la que es como más, los riles, la bomba de membrana es la compleja. Sí, así es. Bueno, pero esta bomba, a bordo yo no la he visto esta bomba, o sea, no sé si habrán, pero que se las menciono porque si el día de mañana se encuentran con una de estas bombas, sepan que existen. Y por supuesto que hay que leerse el manual, todo eso, ¿no? Acá tenemos las bombas de pistón. La bomba de pistón es la bomba más antigua, ¿ya? Y todavía funcionan las bombas de pistón, porque la bomba de pistón, la gracia que tiene es que tiene una válvula de admisión y una válvula de descarga, igual que los motores. Entonces, cuando el pistón se mueve hacia la derecha, la válvula de admisión aspira y la válvula de escape se cierra. Entonces el pistón succiona hasta que llega al punto muerto inferior. Cuando cambia de dirección, empieza a empujar, la válvula de admisión se cierra, la descarga se abre y todo el fluido que entró ahora sale por otro ducto, digamos. Estas bombas son eh, sumamente eficientes, especialmente la usan mucho los petroleros como bomba de barrido, ¿ya? Muchas veces estas bombas también son de doble estado. ¿En qué sentido son de doble estado?
en el sentido de que en la parte de acá, aquí también tienen, ¿no es cierto? Aquí también tienen una válvula de escape, ¿ya? Y acá también tienen una válvula de admisión, ¿ya? Entonces, cuando el pistón baja, aquí aspira, ¿no es cierto? Y aquí está comprimiendo, ¿ya? Entonces aquí está descargando para allá. Y después cuando sube, aquí aspira por acá y descarga por acá. Entonces, en cada vuelta, descarga por arriba y por abajo, aspira y descarga por arriba y por abajo, y por supuesto que por fuera está toda la configuración de tuberías que llega, qué sé yo. Estas bombas de pistón muchas veces en los petroleros, a veces incluso son movidas por motores a vapor. Como los petroleros tienen calderas a vapor, grandes calderas a vapor, tienen una capacidad de producir vapor, entonces le colocan un motorcito a vapor y ese motorcito a vapor mueve esta bomba de pistones, de estas bombas que le llaman bomba de barrido. ¿Y por qué le llaman? Se usa para cuando los estanques de petróleo han descargado su carga y siempre queda un concho que la bomba de centrífuga no agarra. Entonces le colocan la bomba de pistón y este empieza a chupar, descarga, chupa, descarga, chupa, descarga. Es menor volumen que la bomba de centrífuga, por supuesto, pero no cesa de chupar y descargar, chupar y descargar, digamos, y como dicen por ahí, estos chupan todo. Todo lo que está dentro del estanque se lo llevan el agua, incluso hasta el sarro también se lo llevan. Son sumamente efectivas estas bombitas, ¿ya? Y si tienen un motor ¿cómo se llama? A vapor, con mayor razón todavía. Así que son muy útiles para ese tipo de cosas, digamos, eh, y generalmente yo las he visto mucho en ese tipo de barcos, ¿no? ¿Ya? En algunos mercantes también las tienen, pero para otras cosas, digamos. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos distintas formas de bombas recíprocas. Aquí a la derecha, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos una bomba recíproca con un motor eléctrico y a la derecha tenemos una bomba recíproca con un motor a vapor, ¿ya? Para que más o menos vayan viendo cómo se usan este tipo de bombas. Aquí aparece el esquema de funcionamiento de una bomba recíproca. Esta bomba recíproca salen los nombres. En el 1 aparece la tubería de succión. Aquí está la tubería de succión, esta es la aspiración, aquí está la succión, ahí aspira esto, entra el fluido a ser aspirado. El 2 son las válvulas de succión en el cuerpo de la bomba, ahí están las válvulas, están adentro, aquí no se ven. El 3, los pistones, aquí está el pistoncito que chupa. El 4, la descarga, aquí va la descarga para arriba. El 5 son las válvulas de descarga en el cuerpo de la bomba, ahí está la válvula de descarga esta que se llama. El 6 es la barra del pistón, este es un vástago que va unido al pistón, es como los motores diésel de 2 tiempos. El 5, el 7 es el patín en realidad es una cruceta con una zapata, igual que los motores de 2 tiempos lentos. Va la cruceta, el patín, ahí va la biela, y aquí va ¿cómo se llama? El cigüeñal que mueve el sistema, ¿ya? Y aquí aparece una corona dentada, que es la número 10, y esta corona dentada puede ser, ¿no es cierto?, accionada por un motor eléctrico. Aquí va el motor eléctrico, que mueve el motor eléctrico mueve este eje, y ese engranaje mueve el cigüeñal y ahí va funcionando la bomba, o sencillamente le ponen un motor a vapor al otro lado y parte el motor a vapor dándole duro, digamos, para que se produzca la aspiración y la descarga con este tipo de bombas. Son una de las bombas más eficientes que hay para ese tipo de trabajo, digamos. Aquí aparece lo mismo, ya con más detalle, ¿ya? Ahí se pueden ver las valvulitas de aspiración y descarga, qué sé yo, pero estas bombas aspiran y descargan todo lo que hay, digamos. Aquí tenemos aquí tenemos lo que yo le explicaba. Entonces, todo lo que está en amarillo se llama steam, o sea, todo esto que está acá, el número 1, 2, 3, todo esto es vapor. ¿Ya? Todo esto es vapor. Entonces, aquí hay un motorcito a vapor, un pistón a vapor que le llega vapor por ambos lados.
¿Por qué? Porque esto que está en rojo aquí a la derecha, esto se le conoce como esta es la válvula de distribución de vapor y esta permite entregarle vapor a un lado y al otro lado, ¿ya? Entonces este pistón a vapor mueve este eje y este eje es el que mueve la bomba, digamos, de pistón, que por un lado aspira y por el otro lado descarga. O sea, cumple la función de aspirar y descargar por ambos lados, en otras palabras, ¿ya? Esa es la gracia. Y aquí tiene entonces una bomba de recíproca vapor, que es una de las que usted puede encontrar a bordo, digamos, en los petroleros que tienen caldera. Usted puede encontrar bombitas de este tipo, digamos. Entonces, ahora depende de la capacidad de estas bombas, pueden tener 2 pistones o más, depende de las capacidades, digamos. Pero este es un esquema bien, muy clarito de cómo funciona el sistema, ¿eh? Entonces aquí sale el 10 y el 12, son la válvula, el asiento y el resorte del asiento. Entonces una válvula de aspiración y la otra de descarga, ¿ya? Esta otro tipo de bombas son bombas de pistones de uso hidráulico. Estas son Una bomba bombitas. hidrostática. Estas son bombas para levantar presión hidráulica. Entonces, estas bombas, usted varía la capacidad o la potencia de la bomba variando el ángulo de este platillo. ¿Cómo se llama? Este platillo, el ángulo este lo varía, lo puede poner más recto, lo puede dejar paralelo a este, ¿ya? Cuando está en paralelo, usted no levanta presión. ¿Por qué? Porque todos los pistones tienen la misma altura, entonces aspiran y descargan lo mismo, entonces no hay, ¿cómo se llama? Relación de, hoy estamos en la hora ya, no hay relación, no hay diferencia de presión, y cuando usted le aumenta el ángulo, entonces hay pistones que aspiran, los pistones que tienen más volumen son los que aspiran, y la medida que va girando, va rotando esta bomba, el pistón va subiendo, va subiendo, va subiendo, y entonces le empieza a aumentar la presión al líquido, pum, y cosa que cuando está en la parte superior ya está con la máxima presión, digamos. Estas son bombas muy usadas en los sistemas hidráulicos de a bordo, especialmente ¿cómo se llama? El sistema de gobierno, digamos, el steering gear, usa bombitas de esta naturaleza. Bueno, se nos acabó la hora, así es que voy a dar por terminada la clase. Profe, Los disculpe, comentarios los hacemos en la próxima clase, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué pasa? Dylan Andrade por aquí, no sé si habrá pasado lista. Sí, al principio yo paso lista siempre. Ah, ya disculpe que yo me pude